Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana que nos has dado, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos venir libremente, Señor, a alabarte, a glorificarte a ti, Señor, a reunirnos, Señor, como un cuerpo, Señor, y darte la honra y la gloria a ti, Señor. También, Señor, queremos venir esta mañana y pedirte que abras nuestros corazones, Señor. Pedirte, Señor, a que el mensaje, Señor, que está en tu palabra, Señor, sea, Señor, claro, Señor, y que nuestros corazones, Señor, estén listos, Señor, para recibirle, Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas, Señor, que están en nuestra lista de oración, cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor, familiares, que están sufriendo, Señor, por diferentes razones, Señor. Te pedimos, Señor, que uses eso, Señor, para, Señor, cumplir tus propósitos. Queremos salud, Señor, queremos bienestar, queremos muchas cosas para nosotros y para nuestra familia, Señor, para nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor. Pero sabemos también que tú tienes propósitos, Señor, y sobre todo queremos que tú cumplas tus propósitos a través de estas situaciones. Cuida, Señor, a nuestro hermano Marco, a nuestro hermano Luis, y tráeles con bien el día martes, Señor, y probablemente a esta hora, o yo no sé qué hora serán por allá, Señor, pero están proclamando tu palabra, Señor. Abre esos corazones, dale de nuevo a ellos, Señor, como te lo pedimos en este momento, Señor. Dame a mí palabra, Señor, tuya, no mía, Señor, y da a cada uno de mis hermanos, Señor, corazones abiertos, receptivos, para, Señor, recibir tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿a quiénes les gustan los magos? ¿Los niños les gustan los magos? Voy a hacer una magia ahorita. Ajá, no, a todos nos gustan los magos, bueno, a la mayoría. Pero existe una situación con los magos. Cuando tú eres niño, y disculpen que ando con un poquito de, siempre me da alergia cuando vengo aquí enfrente de ustedes porque me da miedo. Pero cuando somos niños y vemos los magos, hemos ido tal vez a una piñata, a un cumpleaños, o no sé cómo le llaman, y vemos un mago, como niño me fascina. El niño cree todo lo que el mago hizo. Y si de aquí saqué una paloma y la tiré, el niño, ¡wow!, queda impresionado del mago. Cuando somos viejos, así como yo, me encanta el mago, pero ¿sabe por qué me gusta? Me gusta porque yo estoy pendiente para ver dónde falla y dónde encuentro yo el truco que él está haciendo. Hay muchos magos, buenísimos magos, hay otros que se llaman ilusionistas, que es un nivel de magos más grande, que lo que hace es crearme una ilusión a mí y yo creer que eso lo hizo. Un niño, generalmente los magos ocupan unas modelos muy delgaditas, ¿verdad? Y le atraviesan la espada o la parten en 5, la dividen, y uno de niño se queda impresionado y lo cree. Uno de adulto dice, no, eso no es posible, yo sé que el cuerpo humano no se puede partir porque le explotara toda la sangre y los órganos se le salieran, pero yo quiero observar como adulto, yo no creo eso al verlo, pero como adulto yo quiero observar en dónde está el truco o en dónde el mago se equivoca, para luego aprenderle y hacérselo a los niños y engañarles. Pero hay una gran diferencia en ese mago, cómo percibimos a ese mago de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra madurez. Pueda que hayan adultos que creen todo lo que el mago hace, porque probablemente se comporta o es como un niño. Pero generalmente los niños creen todo. A un niño por eso le encantan los cuentos, porque usted le cuenta un cuento y se lo cree. Y a mí me gusta contarle, cuando tenía oportunidad a mi hijo, puros cuentos de miedo, y me los inventaba. Ahora lo hago con mis sobrinos y se ponen bien atentos porque están creyendo lo que yo les estoy diciendo. Entonces, eso pasa con el niño. Pero cuando llegamos a la madurez, entendemos que todo eso es falso, entendemos que es un truco. Y de este ejemplo es lo que vamos a tratar el día de hoy. En las 2 últimas oportunidades, si no me equivoco, que Dios me ha dado el privilegio de estar aquí al frente, hemos estado hablando acerca de Pedro. O sea, no sé, y les voy a hacer un pequeño recordatorio un poco rápido. ¿Se acuerdan que la primera vez que tocamos un poquito acerca de las epístolas de Pedro, en primera de Pedro, hablamos un poquito de la autoridad, de aquel Pedro rebelde, de aquel Pedro que le cortó la oreja a aquel centinela, de aquel Pedro que no se dejaba de nadie, de aquel Pedro, y nos viene a hablar de la autoridad, de que nos sometamos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Pedro en ese momento estaba bajo el gobierno de Nerón, uno de los peores gobernantes que ha habido en ese tiempo? Luego
Hace más o menos un mes hablamos también de Pedro y que Pedro nos daba una receta. ¿Se acuerdan de aquella receta? Que a la paciencia le agreguemos algo más y algo más y algo más y algo más hasta que lleguemos al conocimiento de Cristo. Pedro ha venido en esas dos epístolas, en primera de Pedro y segunda de Pedro, hablándole no a inconversos, sino hablándole a cristianos, así como ustedes, si usted el día conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador el día de hoy. Y Pedro, ya lo dijo en su segunda epístola, dice, está a punto de ir a la presencia de Dios. Yo cuando leí eso dije, wow, que Dios viniera a mí y me dijera, ¿estás listo? O pronto te voy a llevar. Creo que es algo impresionante. Pero Pedro dice ahí que ya Dios le dijo que pronto se va a mejor vida. Y lo que vamos a ver el día de hoy, y les voy a pedir que abran sus Biblias en segunda de Pedro 3, que es el último capítulo de la segunda epístola, básicamente son la despedida de Pedro. Es la despedida de Pedro, lo que vamos a ver al 2. Y vamos a ver qué es lo que Pedro, después de haber estado escribiéndole esas dos cartas a esos cristianos que están en la dispersión, están en todas partes, antes de irse y saber que él va a morir, viene y les habla. Dios, en cada una de estas epístolas, Pedro, el deseo de Pedro, y termina, si ustedes leen cada capítulo de esas epístolas, al final Pedro dice un montón de cosas y al final dice, lo que tenemos que hacer es conocer a Dios. Conocer a Dios. Y conocer a Dios, cuando Pedro está hablando de conocer a Dios, esas palabras en su original no se refieren a intelectualmente, se refieren a aquello celo que a él le gusta, así como usted conoce a su hijo, así como usted conoce a su hija, como conoce a sus papás, como conoce a su esposa o a su esposo, que hay cosas que con solo la mirada de la esposa usted sabe, ya la regué, o con solo el esposo que medio sufre, ¿cómo se dice? Arruga aquí, finge, no, ¿cómo se dice? Frunce el ceño, ya usted sabe que algo pasó ahí, como que dijo que no o algo no le gustó. Así como lo conoce a él, así quiere Dios que lo conozcamos, o mucho mayor. Pero eso es conocer, no es conocer intelectualmente. Y Pedro ha venido con eso, y ha venido tratando con eso al final de todo, y ha hablado de autoridad, ha hablado de qué es lo que Dios quiere que agreguemos a nuestra vida paso a paso. Pero al final, Pedro viene, en 2 de Pedro 3, y comienza a decirles a los hermanos lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, es la segunda, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, dice Pedro, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, le dice Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, les dice, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, oigan las últimas palabras de Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esas fueron las últimas palabras de Pedro. Y lo que, hermano, que quiero que veamos un poquito, y no vamos a ver al detalle cada una de esas cosas, pero lo que quiero que veamos un poquito es lo que está hablando, la advertencia que Pedro nos está dando a los cristianos acerca de todo eso que acabamos de ver. Lo primero que quiero que veamos es que como cristianos debemos despertar nuestro entendimiento para evitar ser engañados y desviados. Ese niño, el mago, lo puede engañar. ¿Por qué? Porque el niño todo lo cree. Pero más que porque el niño todo lo cree, es porque el niño tiene falta de conocimiento en la vida. Porque el niño no tiene la experiencia que yo, que tengo 25 años, tengo. 47, hermano, ya casi. Por eso, a mí no me engañan, pero al niño sí. Y lo que está diciendo Pedro, la última advertencia que Pedro les está dando, después de hablarles esas dos cartas, dice, os he hablado en 2 cartas, exhortándoos para que hagáis esto. Si Pedro lo hizo o lo dice, es porque él sabe que nosotros tendemos a caer, tendemos a desviarnos. Y eso les pasa a ustedes y me pasa a mí, si nos descuidamos. En el versículo 1, volvamos al primer versículo, Pedro inicia su despedida explicando la razón de sus cartas. Ya lo vimos. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, oigan bien la razón, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro se ha tomado la tarea de enviar no una, sino 2 cartas para avivar, para despertar a esos cristianos. Pedro está cumpliendo la voluntad de Dios. Miren lo que dice Salmos 111:10, dice, el principio de la sabiduría, oigan esas palabras, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué es ese entendimiento? Ese entendimiento es cuando en mi corazón yo vengo y decido obedecer a Dios. Ese es mi entendimiento. Lucas 24:45 dice, entonces, ¿se acuerdan que cuando Jesucristo llegó y todos tenían miedo y no entendían de la resurrección y todo eso? Y les dice, entonces, cuando les recordó las palabras Jesucristo a sus discípulos, entonces dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estos cristianos estaban dormidos, estos a los cuales Pedro les está escribiendo. ¿Saben por qué? Volvamos al versículo 1, ¿qué dice aquí? Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto. No me digan que alguien puede despertar a alguien que está despierto. A mí me despiertan cuando estoy dormido, cuando estoy apagado.
y ellos estaban apagados, estaban dormidos. Y dice, os he escrito, hermanos, estas 2 cartas, y os he dicho todo eso que os he dicho para despertarlos. ¿Y qué quiere despertar? Mi entendimiento. Mi entendimiento. Y poco a poco vamos a ir quedando claros con esa palabra entendimiento. Y le dice, para despertar vuestro entendimiento. Estos hermanos estaban dormidos, apagados. Esa es la razón por la cual los exhorta. El entendimiento, hermanos, va más allá del conocimiento. Y yo lo explico, trato de explicarlo siempre así. Ustedes conocen la palabra de Dios. ¿Y quién no sabe que la palabra de Dios dice, no robarás? Pongámoslo un poquito más fácil, no mentirás. Todos saben, ¿verdad? ¿O alguien no sabe que la palabra dice, los mentirosos los bendice Dios? No, no mentirás. Y conocemos eso. Pero vengo yo en mi trabajo y me veo en una situación difícil, y para salvar de que no me despidan, ¿qué hago? Me echo la mentirota y salí libre, ¿verdad? Se me ponchó la llanta del carro, y ¿qué? Me levanté 25 minutos tarde y por eso llegué tarde. Pero mentí. Algo tan sencillo como eso. Entendimiento es cuando yo conozco que Dios me dice a mí, no mientas, es pecado, y viene eso y hace mella en mi corazón. Y cuando yo necesito mentir, pero digo yo, no puedo mentir, ¿qué hago? Vengo y le digo a mi jefe, me dormí. El entendimiento es el lapso entre el conocimiento bíblico, hablando de lo que conocemos de la Biblia, y lo que hacemos. El entendimiento es ¿saben cuál es el resultado de ejercitar el entendimiento? La sabiduría. Uno es sabio cuando actúa conforme al entendimiento, y el entendimiento llegó a mí cuando lo conocí. Por eso es importante que estemos en la palabra de Dios. Pero el puramente estar en la palabra de Dios, hoy lo decía nuestro pastor en el primer servicio, a veces decimos, hermanos, salen de aquí, les dieron una gran carne para que vayan afuera, y decía él, y vayan a transformar su vida de afuera. Pero la realidad, ¿cuál es? Si ustedes se recuerdan, alguna vez les pasa, cuando salen de las puertas, dice, y que la paz gobierne vuestro entendimiento, y ustedes salen bien, aprendieron eso, y el primer pleito con el esposo ahí en el estacionamiento, y no tuve paciencia. Entonces, ¿dónde está el problema? Decía el pastor en la mañana. Está el problema en el entendimiento. ¿Por qué? Porque no hago de mí una realidad de lo que Dios me está hablando. Ese es el entendimiento, es el lapso entre el conocer lo que Dios me dice y hacer lo que Dios me dice. Para yo poder hacer, para dejar de mentir, aunque me vaya a ir mal en mi trabajo, aunque me vayan a despedir, pero tomo la decisión de no mentir. ¿Por qué? Porque tengo el claro entendimiento que no debo de mentir. Eso es el entendimiento. Y Pedro les está diciendo, hermanos, les he escrito estas 2 cartas para despertar. No les dice porque no conocen la Biblia. Probablemente había muchos cabezones que tenían mucho conocimiento de la Biblia. No les está diciendo porque no están actuando mal. Supongo, si el entendimiento está malo, están actuando no conforme a la Biblia. Pero lo que les está diciendo, para despertar ese entendimiento, ese deseo de obrar y hacerlo bien. Todos generalmente salimos de esta puerta después de escuchar una buena palabra de Dios, queremos cambiar. Pero al salir, algo pasó. Y el lunes, cuando me encontré a los cheros, volví a hacer lo mismo, malo, o hablar mal, ¿verdad? O a mentir, o a hacer eso que ustedes prefieren. Cada quien tiene yo le llamo sus pecados favoritos, lo que lo más se deleita. ¿Pero por qué? Porque no hay un entendimiento. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez que pasan por un versículo y lo han vuelto a leer y lo han vuelto a leer, y un día ¡pum!, viene una luz ahí y les transforma esa área de su vida? Yo, hermanos, y se lo confieso, era malcriado, mal hablado, ¿verdad? Y era la forma en como probablemente de 100 palabras decía 102 o no sé cuántas malas palabras, especialmente cuando estaba en un ambiente no muy bueno en mi pasado.
Hubo un día que yo trataba no decir malas palabras. Y hubo un día que entre el tratar y por mi esfuerzo, volví a decir en el ambiente. O tal vez a ustedes no les gusta hablar de otras personas. Pero de repente en el medio de plática, ¡fum!, se me sale a hablar de alguien. Y dice la Biblia que nosotros no debemos de murmurar. Murmurar es cuando yo hablo de la hermana Robles y ella no está presente ante mí. Eso es murmurar. Cualquier cosa que yo diga mala de ella, o que no es cierto, eso es murmurar. En mi caso, las malas palabras. Un día, por alguna razón, Dios puso en mi entendimiento que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación. Llegó a mi entendimiento y entonces comencé a transformar, este es un ejemplo personal y se lo digo porque ahora no me salen las malas palabras. ¿Por qué no me salen? Porque es muy bueno. No, porque eso llegó a mi entendimiento y Dios comenzó a trabajar en mí. Y lo que sale de la boca ya no son esas malas palabras, eso es el entendimiento. Algunas veces ustedes han pasado por un versículo, muchísimas veces, y hay un día que en la mañana que tal vez están leyendo la palabra de Dios y ¡pum!, sale ese versículo. O alguien aquí al frente lo toca y usted dice, wow, no había visto eso. Y Dios lo lleva eso en su corazón. Dios está despertando el entendimiento. Ustedes están listos para obedecer eso. Ahora hay un paso más que tienen que dar y es el acto de sabiduría. Es actuar. Sabiduría es actuar conforme a ese entendimiento. Pedro les está diciendo, hermanos, les he escrito esas 2 cartas para que despierten el entendimiento. Cuando nuestro entendimiento está activo, entonces, fíjense bien, recordamos y obedecemos la palabra de Dios. Eso dice el versículo 2. Veamos el versículo 2. ¿Para qué dice que les ha escrito esas 2 cartas? Para que despierten el entendimiento. Y en el versículo 2 les dice, para que tengáis, con el entendimiento despierto, ¿qué va a pasar? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En otras palabras, para que tengáis memoria de las Escrituras, de lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Cuando mi entendimiento está apagado, cuando no me importa, cuando esas palabras, aunque de chiquito me haya memorizado esos versículos, ¿saben qué pasa? Me vale, como dice. Actúo de acuerdo a mi sabiduría. Pero cuando ese entendimiento está despierto, ¿saben qué pasa? Vienen a mí. Voy a pecar y voy a decir una mala palabra aquí porque me enojé y eso viene a mí. ¿Y qué pasa? Transforma mi actuar. Entonces actúo sabiamente. A veces hay ciertos, generalmente a veces con muchos señores que tienen muchos años y mucha experiencia, decimos, ¿qué señor más sabio? Porque lo que sale de su boca o las decisiones que toma, dice uno, wow, la pensó bien. ¿Qué hizo? Conoció, sabe la experiencia, la hizo realidad en su vida y por eso actuó así. Sabiduría es cuando actuamos, la sabiduría de Dios es cuando actuamos conforme a su palabra, pero entre conocer la palabra y actuar necesitamos ese entendimiento. Y espero que les haya quedado claro eso, hermano. Eso es lo que Pedro les está diciendo antes de morir a esos cristianos. En otras palabras, para que las Escrituras sean firmes, oigan bien, y constantes en nuestra vida, les está diciendo que debemos de despertar el entendimiento para que obedezcamos su palabra. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, hagamos nuestro esto. Aferrémonos a las Escrituras. Por más que usted quiera, entre el querer y el hacer hay un gran trecho. Debemos de despertar el entendimiento. ¿Cómo despertar el entendimiento? Es proponiéndonos en nuestro corazón, y ya lo vamos a ver más adelante, proponiéndonos en nuestro corazón actuar conforme a los mandamientos que Dios nos da. Además, vamos a ver que Pedro nos advierte,
y ya lo vimos. Antes de morir, Pedro le dice, hermanitos, les he escrito estas dos cosas porque avívense, despierten eso que Dios les ha dado. Aquí nos dijo ya quién es el que nos da el entendimiento, en primera de Juan, en Juan que acabamos de leer. Les dije, ¿quién les da el entendimiento? Ahora, ¿por qué, hermanos? Necesito que estén así, miren, aguja, dicen en mi país, listos, abusados, aguas, o no sé cómo dicen ustedes. Quiero que estén así, ¿saben por qué? Vean el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días son estos días, hermanos, son los últimos días. Y si usted ha leído la Biblia, se da cuenta que estamos en los últimos días, en los postreros días. Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Pero les dice a los cristianos, despierten su pasión por obedecer a Dios, porque vienen malos tiempos. Y burladores que tratarán de desalentarlos de la esperanza venidera. Pedro nos explica claramente la tarea de estos burladores. ¿Saben cuál es la tarea de estos burladores? Desalentar nuestra esperanza y como resultado alentarnos a hacer el mal. Está claro, él le dice a Pedro, despierten, ¿por qué? Porque vienen días malos. Y vienen burladores, que ¿saben qué? Si ustedes no están despiertos, los van a convencer como el mago convence a ese niño. Pero si usted es maduro, ¿qué pasa con el mago? Usted está atento. ¿Atento a qué? A lo que hace. Eso bien, pero eso es el entendimiento. Miren el versículo 4. Pedro nos explica claramente esa tarea de los burladores. Dice el 4, y diciendo, esto es lo que van a decir los burladores, los falsos profetas. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, él prometió que iba a venir. ¿Qué? No ha venido. Porque desde el día que los padres durmieron, Adán y Eva, a ellos se refiere, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos engañadores, hermanos, nos dirán, vive la vida loca, peca, disfruta. Si los otros lo hacen, ¿por qué no tú? No seas tonto. De todas formas, eso de que Cristo viene, allá vienen diciendo desde que se murió Adán y Eva, eso están diciendo que no es real. Vean lo que dice Pablo, aconseja a Timoteo. Recuerden que Timoteo era un discípulo de Pablo y lo aconseja en 1 Timoteo 4:1, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, otra vez en estos últimos días, algunos apostatarán la fe, dejarán la fe, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pedro nos dice que tan equivocados están estos burladores. Estos burladores dicen, hey, ¿cuándo va a venir el advenimiento? ¿Cuándo viene Dios? Mentira. Oigan bien lo que dicen estos burladores. Si desde los días de que murieron los padres todo ha estado igual. Y si usted ha leído su palabra, se da cuenta que no todo ha sido igual desde que murió Adán y Eva. Y eso Pedro se los explica. Vean el versículo 5. Estos ignoran, versículo 5, voluntariamente. O sea, no es que son ignorantes porque son tontitos. Ignoran voluntariamente que en el principio, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Estos ignoran, hey, el diluvio, hello, no todo ha sido igual, de eso está hablando. Ese cielo y esa tierra que Dios creó ya desapareció con el diluvio, y dice que por agua pereció. Y dice en el 7, miren, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos que nosotros vemos, están reservados por la misma palabra, guardados. ¿Saben para qué están guardados estos? Ese suelito y esa tierra y esa casa que usted tiene y esas montañas grandotas que usted ve y la playa que usted ve allá y lo rico, ¿verdad? Y todo eso, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro ya había exhortado respecto a esto a los hermanos en el capítulo anterior. ¿Qué está diciendo Pedro? Estos hermanos que les dice, estas personas, falsos profetas,
engañadores, burladores, que vienen y les dicen a ustedes, hey, sigue como, todos lo hacen, no te preocupes, de todos modos Jesucristo está diciendo que viene y nunca viene. No, nada ha pasado desde que Adán y Eva murió. Les dice, estos ignoran voluntariamente, no leen la Biblia. No ha pasado así por así. Vean, y nos vamos a tomar el tiempo rápidamente y denle una vuelta atrás a su Biblia o a su teléfono, ¿eh? No sé cómo al teléfono le dan vuelta, pero denle vuelta. Y leamos el capítulo 2, porque lo que quiero es que veamos que Pedro ya se había tomado un capítulo para hablarles de estos engañadores, un capítulo a estos hermanos. Aquí les está resumiendo, miren lo que dice el capítulo 2, de segunda de Pedro 2, y lo voy a leer rápidamente. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Oigan bien, está hablando de hombres que se llaman ser cristianos, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, oigan bien, aquellos que hacen del evangelio un negocio, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios, y pone un ejemplo, ya están condenados ellos. ¿Por qué? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquellos que cayeron con Satanás, si usted va a Isaías puede leer por ahí, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, aquí vuelve a recordar lo que estamos viendo en el versículo 3, que ignoran voluntariamente. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si consideró y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque ese justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, desprecian al Señor, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos malvados, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen. Claro, está hablando de aquellos que dicen que conocen a Dios. Al principio no lo dijo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, o sea que lo conocían, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son, oigan eso, fuente sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Eso me enchina a mí. Pues hablando palabras infladas, ojo, cristianos, hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, oigan bien, habiendo logrado conocer a Jesucristo en un determinado tiempo, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Wow! Y lo que les voy a decir es bien fuerte, hermanos, y no quiero que me lo malentiendan como un insulto. Espero que no seamos perros que volvemos al vómito, porque en la más densa oscuridad, dice la palabra de Dios, está guardada para ellos. Pedro había hablado un capítulo completo a ellos, y en su despedida, viene y les recuerda cómo nosotros no vamos a ser arrastrados por esos burladores, cómo nosotros no vamos a ser engañados. Despertemos nuestro entendimiento, y eso es lo que dice Pedro. Pero les dice a estos dormilones, Pedro nos aclara, por si hermanos, hay algunos hermanos ahí que no están bien claros, a quienes les está escribiendo, viene Pedro y les aclara cuál es la razón por la cual Jesucristo no ha venido. Vean el versículo 9. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que no lo conoce perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no se equivoquen, dice el 10, pero el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Todos conocemos estos versículos: como ladrón en la noche. Si usted sabe que el ladrón va a llegar hoy en la noche, yo tengo un bate de aluminio debajo de mi cama. Ahí lo estoy esperando con el bate. No tengo arma, pero un día esto voy a comprar una, pues sigue el ladrón. Pero estoy esperándolo con un bate. Pero si yo no sé a qué hora llega el ladrón, ¿qué va a pasar? Llega y me roba. Y eso dice aquí: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, cuando no sepamos, así, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Todo se va a deshacer. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora les pregunta Pedro: ahora, hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, oiga, ¿estamos claros? Ese cielo, esa tierra, esa casita bonita, esa piscina, ese carrito nítido que usted tiene, todo eso va a ser deshecho. Y dice Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, estamos enfocados en lo incorrecto, ustedes y yo, mucho. ¿Y saben qué? Y les voy a decir por qué les digo esto. Dios no viene, como algunos lo tienen por tardanza, porque está siendo paciente. Dios está siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento, todos le conozcan. Pero ¿quiénes son los que se encargan de expandir a quiénes a Dios le ha confiado el evangelio para que lo expanda? A nosotros. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos enfocados en eso que va a derretirse, que va a acabarse. Y no estoy diciendo que las cosas más, no le digo váyase de homeless ahora y no tenga casa, no estamos hablando de eso. Es la perspectiva de nuestra vida, a dónde estamos enfocados.
Pero saben, Dios no viene, está siendo paciente, está siendo paciente. ¿Por qué? Esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo, para que esa última alma que Él sabe que va a ser rescatada, venga a Él. Pero nosotros a veces estamos como el perro volviendo nuestro vómito, o como la puerca lavada a ese charco. Duras esas palabras, son de Dios. Hagamos, despertemos el entendimiento. Enfoquémonos en lo que nos debemos de enfocar. Hay muchas cosas en la vida. Todos ustedes están pasando por situaciones, por problemas, por consecuencias de decisiones, buenas o malas, crianza de hijos, problemas de trabajo, problemas económicos, situaciones alegres probablemente. Cada una de esas cosas Dios las torna en bendición cuando nosotros nos enfocamos correctamente. Si todo esto que existe será destruido, ¿por qué nos preocupamos en nuestra vida por cosas vanas? ¿Qué es vano? Y lo vimos hace tiempo. Vano es algo falso. ¿Se acuerdan de la vanidad? En mi país le llaman vanidad, les dije yo, a lo que las señoras echan aquí. Pero cuando van a la ducha, se les acabó. O sea que era falso. Eso es vano. Es algo que desaparece. ¿Verdad? ¿Por qué nos enfocamos en las cosas vanas si todo eso va a desaparecer? Vamos, hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Las Escrituras nos dan la clave. Y veamos los últimos versículos del 14 al 18. Miren, aquí está la clave. Por lo cual, oh amados, tengo poco tiempo, estando en espera de estas cosas, procurad, aquí va la clave, procurar hay que hacer un esfuerzo, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha, irreprensible, en paz, y tener entendido que la paciencia, y le vuelve a recordar, y tener entendido que Dios no viene porque es paciente. Y dice, y Pablo nos recordó todo eso, y al final dice, 17, el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, oiga, no tienen excusa. Todos ustedes que están acá ya no tienen excusa que no lo sabían. Hoy lo escucharon. Ahí que los comprometí. No los comprometí yo, sino que Dios les mostró eso. No hay excusa. Dice el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y aquí viene la clave. Antes bien, o sea, en vez de caer, hagamos esto. Creced, el versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pedro aprendió esto de Jesucristo en su ministerio. Y no tengo el tiempo para leerlo, pero si quieren anótenlo. En Lucas 15:48, en Lucas 15:48 hay una parábola del siervo fiel. Y se acuerdan que el siervo fiel falla. Vayan a su casa y léanlo, porque ahí está Pedro. Y quien hace la preguntita al Señor ahí, Señor, ¿esto es para nosotros o no? Le dice el Señor, le da la respuesta a Jesucristo. Ahí mismo le dice, vendrán burladores. Y vendrá el amo de esos y los va a encontrar, y hay uno los va a encontrar descuidados. Pedro entendió, allá con Jesucristo, en el capítulo 12, entendió lo que ahora está hablando al final. En conclusión, hermanos, la primera pregunta, ¿conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Ahora, déjenme explico claro esto, porque aún alguien que dice que le conoce puede estar equivocado. Conocer a Cristo como Señor y Salvador es hacerle a Él mi Señor. Como un esclavo es esclavo del amo. Eso significa que lo que mi Señor dice, eso hago. Me llamo cristiano porque soy un Cristo pequeño, porque soy un seguidor de Cristo, porque trato y vamos tratando de dar los pasos que Cristo hago. No porque yo digo que conozco a Cristo o porque mi mamá era cristiana, entonces yo soy cristiano. No es así, es una relación personal con Dios. ¿Conoces tú a Dios?
has reconocido el hecho que Él vino a salvarte, a rescatarte de esa inmundicia que todos aquí, ninguno de nosotros se ha escapado, reconoces el hecho de que Jesucristo ha hecho eso en tu vida. Y además de eso, confiesas con tu boca. Y confesar con tu boca no es decir, sí, yo conozco a Cristo. Confesar con tu boca va más allá. Es que mis hechos dicen lo que soy. La palabra de Dios dice, la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo digo es lo que yo soy. Y si yo digo que soy un hijo de Dios, debo de actuar como un hijo de Dios, no como uno como Balaam o alguno de todos esos ejemplos que aparecen en la palabra de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? Probablemente sea el primer paso. ¿Para qué? Para que de parte de Dios recibas ese entendimiento. Ahora, ¿eres un cristiano dormilón? Aquí viene la mayoría de nosotros, ¿verdad? Ahí me incluyo yo. ¿Eres un cristiano dormilón? Uno de esos que el entendimiento, y que estoy preocupado aquí, estoy preocupado allá, y que me mueven de aquí y me mueven de allá. No, si la hermana me dijo, no, si el hermano me dijo. ¿Eres un cristiano dormilón? ¿Sigues afanado en tus deseos? Oigan bien, ¿sigues con más de lo mismo? Proponte en tu corazón no contaminarte y vivir una vida santa enfocada en Él. Para terminar, solo quiero leerles un versículo que está en Malaquías. Después de que el último profeta Malaquías fue el último profeta que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, Dios guardó silencio. Y vayan y lean Malaquías, porque Malaquías es un libro que le dice a la nación de Israel: te desecharé porque te volviste contra mí. Miren lo que dice Malaquías 2:17 y se lo voy a leer. Dice: habéis hecho cansar a Jehová por vuestras palabras. Y decís, nosotros decimos, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Decimos nosotros, hey, no está malito hacer esto. Dice, hemos hecho a nuestro Señor así de pequeño, cuando Él es el creador de todo. Hermanos, amigos, deseo que este día sea ese día que decidas despertar ese entendimiento o pedir ese entendimiento a Dios. Oremos. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor, porque es clara, Señor, y llega a lo profundo del corazón, Señor. Permite, Señor, que saliendo de esa puerta, Señor, todo lo que hemos escuchado sea algo que está ahí en nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, ejecutarlo, Señor, y vivirlo cada día en nuestras vidas. En este momento, Señor, y a ti, amigo que nos visitas o amigo que está aquí, si no conoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, este es el día en que tú puedes recibir ese entendimiento. Ese es el día que tú, dice la Biblia, que tú vas a ser lleno del Espíritu de Dios y va a morar en ti. Este es el día que tú puedes transformar tu vida. Si tú deseas hacer algo como eso, tenemos hermanos atrás que pueden platicar contigo, hermanos que te pueden aconsejar, o si tú no estás seguro de tu salvación, tú puedes hablar con cada uno de ellos. Levanta tu mano y uno de estos hermanos te buscará y platicará contigo. Si ese es tu deseo, hazlo hoy. Nada te garantiza el mañana. Hermanos, pidámosle a Dios, si tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pidámosle a Dios que examine nuestro corazón y pidámosle a Dios que despierte nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por la bendición de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, me pasé de tiempo mucho.